Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Les doy la bienvenida a nuestra clase de hoy. Hoy continuamos con nuestro ciclo de estudio acerca de los atributos del Dios que adoramos. Y vamos a estudiar un atributo muy hermoso que es la omnipresencia de Dios. ¿Había usted escuchado este término omnipresencia? ¿Sabe lo que él significa? ¿Sabe usted dónde está presente Dios? ¿Sabe usted qué implicaciones tiene la omnipresencia en la vida del creyente y de la iglesia? Hoy vamos a hacer esta clase para estudiar este atributo que lo vamos a hacer en 3 puntos. Primero vamos a hacer una introducción. Nuestro segundo punto va a ser dónde está presente Dios. Y lo tercero que vamos a estudiar es qué implicaciones tiene la omnipresencia en la vida del creyente y de la iglesia. Antes de iniciar, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo de estudio y de enseñanza de tu palabra. Queremos darte, Señor, todo el honor y la gloria a ti, aprendiendo cada día más a conocer cuáles son esos atributos que te hacen un ser único y perfecto. Te damos gracias porque este conocimiento, Señor, nos lleva a estar cada día más cerca de ti, de tu presencia, Señor. Reconocer que tú eres un Dios omnipresente es algo que necesitamos como creyentes para caminar contigo todos los días de nuestra vida. Te pedimos que bendigas a cada estudiante, Señor, que hoy se ha conectado para recibir estas enseñanzas, y te pedimos la unción de tu Espíritu para que esta palabra sea edificante para todo el auditorio que hoy está escuchando tu palabra, Señor. Te damos mil gracias y quedamos en tu hermosa presencia. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a comenzar entonces con la introducción en el tema de la omnipresencia. Al igual que la omnipotencia y la omnisciencia, la omnipresencia es una cualidad exclusiva de la divinidad. Nuestro Dios, ese Dios que adoramos, ese Dios en el cual hemos creído, además de tener un poder infinito y de saberlo todo, también tiene la facultad de estar presente en todos los lugares a la vez. La palabra omnipresencia viene del latín omni, que significa todo. Pre, que significa antes. Ese, que significa estar. Y ente, que significa presente. En la omnipresencia es un adjetivo que le da a Dios la cualidad de tener una presencia simultánea en todos los lugares. Y fueron las religiones monoteístas las que se encargaron de sostener y de defender que Dios era omnipotente, era omnipresente y también que era omnisciente. Todos estos atributos que estamos estudiando en la escuela bíblica se entiende que son perfecciones de Dios. Es lo que hace que Dios sea un Dios perfecto. Y como sucede con muchas otras cualidades que tiene nuestro Dios, la omnipresencia también ha sido cuestionada y ha sido motivo de muchos debates. Algunas personas afirman, por ejemplo, que si Dios tiene un poder infinito y si está en todos lugares, ¿por qué es que en el mundo existe el mal? ¿O por qué es que en el mundo hay hambre? ¿O por qué mueren niños inocentes? ¿Por qué hay desastres naturales? Y otros dicen que si Dios no está en todos los lugares y no tiene poder para revertir todas estas situaciones críticas, entonces Dios no es poderoso, no es omnipotente ni es omnipresente. Lo que tenemos que saber es que Dios es capaz, por esta cualidad que tiene, de estar en todos los lugares a la vez y que Dios tiene un poder grande, que es lo que han dicho las religiones teístas, porque las otras religiones que se llaman deístas
simplemente le dan a Dios el papel de creador, de que Dios fue el que creó el mundo, que creó los cielos y la tierra, pero no le asignan a Dios un papel activo, no piensan que Dios hoy en día sigue actuando y sigue obrando en nuestras vidas. Bien, si no tenemos una claridad de lo que significa la palabra omnipresencia, podemos caer en el error de calificar a las personas como omnipresente. Por ejemplo, se dice que un padre es omnipresente porque ese padre está en todas las actividades que hacen sus hijos o su hijo, en el colegio, en la recreación, en los deportes, y se le llama un padre omnipresente. También, por ejemplo, si un jugador de fútbol en la cancha se mueve por todos los lugares y trata de llenar todos los espacios, se dice que es un futbolista omnipresente. También se le puede decir a un gobernante, por ejemplo, un presidente que asiste a muchas reuniones en un día o que viaja a diferentes lugares, también se le puede decir que es omnipresente. Hay también un diario en el internet que se llama el diario omnipresente. Y se le llama así porque las personas pueden encontrar allí todos los temas como son el deporte, la geografía, el arte, la literatura, etcétera, y se le llama el diario omnipresente. Hasta artistas se les ha dicho, esos artistas que van de un programa de televisión a otro, se les ha llamado que son omnipresentes. Bien, lo que nos debe quedar claro como creyente es que esta es una cualidad o un atributo exclusivo de Dios. Vemos que la Biblia trata ampliamente sobre este tema de la omnipresencia de Dios. Digamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar la presencia de Dios permanentemente. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esta doctrina de la omnipresencia. Por ejemplo, vamos a Jeremías 23, del 23 al 27. Y voy a hacerles un poco de contexto a lo que está pasando aquí. Dios usa al profeta Jeremías para que le hable a los falsos maestros y a los falsos profetas que, sabiendo de parte de Dios que iba a venir un juicio sobre el pueblo de Israel, comenzaron a decirles mentiras y diciéndoles que las cosas iban a mejorar, que venían tiempos de paz, que todo iba a cambiar, pensando en que Dios no los estaba viendo en secreto. Y Dios les hace una reprensión a ellos en este texto bíblico que está en Jeremías 23. El Señor dice, ¿es que soy Dios solo de lo que está cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podría un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor, ¿no lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Los falsos profetas pensaban que Dios no los estaba viendo, que en secreto ellos podían tergiversar la palabra de Dios. Y en lugar de dar el mensaje que venía de parte de Dios, comenzaron a hablar cosas que ellos habían soñado. De manera que este mensaje, además de llamarle la atención a los falsos profetas, también está enseñando algo muy importante al pueblo de Israel, que es una enseñanza para nosotros hoy. Lo que está diciendo el Señor aquí es que Dios, que Él llena los cielos y la tierra, que todos los lugares están llenos de su presencia, que no hay ningún lugar imaginable donde la presencia de Dios no esté. Dios es un Dios eterno y cuando hablamos de la eternidad de Dios es porque Dios no está limitado por el tiempo. Y cuando hablamos de que Dios es omnipresente es porque Dios no está limitado por un espacio o por un lugar. Son cosas que tenemos que ir distinguiendo. Si Dios no está limitado por el tiempo, entonces es un Dios eterno.
Es otro atributo que vamos a estar estudiando también en este ciclo de la escuela bíblica. Y si Dios no está limitado por un lugar o un espacio, es porque Dios es omnipresente. Pero cuando hablamos nosotros de omnipresencia, es necesario que hablemos también de la inmensidad de Dios y de la esencia de Dios. Se pensaba que la inmensidad de Dios era como un sinónimo de la omnipresencia de Dios, pero hay algunas diferencias. La inmensidad de Dios tiene que ver con que Dios es un ser infinito y que no está limitado por nada, ni por el tiempo, ni por el espacio. Eso hace que Dios sea un ser inmenso. Y la omnipresencia tiene que ver es con que Dios puede estar en varios lugares a la vez y que no está limitado por un espacio. Entonces, todos eso, tanto la inmensidad de Dios como la omnipresencia son parte de la esencia de Dios mismo. Bien, tenemos otro ejemplo en la Biblia que está en Hechos 17:28, que dice el apóstol Pablo: en él vivimos, nos movemos y existimos. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando algo también acerca de la omnipresencia de Dios. Toda la creación, incluyendo a los seres humanos, en Dios vivimos, por Él vivimos, en Él existimos y por Él nos movemos. Así que Dios está presente en toda la creación. Dios, con su omnipresencia, permite que todos nosotros vivamos, existimos y nos movamos. Y vemos que Dios está presente de varias formas. Por ejemplo, Dios está presente en autoridad. ¿Por qué? Porque todas las cosas, dice la Escritura, que están sujetas a Él. En Hebreos 2:8 nos habla el Señor lo siguiente: pusiste todo bajo su poder, así que aquí todo significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, vemos que esto todavía no se ha cumplido, dice la versión que estoy leyendo, pero sí vemos que Jesús fue hecho. Dios está presente en autoridad porque Él tiene, todas las cosas están sujetas a Él. Dios también está presente en poder, y eso lo vemos en el Salmo 36:6, que dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conserva. Pero para preservar Dios al hombre y al animal debe estar presente. El Señor debe estar allí. Como dice este Salmo 36:6, que Dios sustenta tanto al hombre como el animal. Pero Dios también está presente en sabiduría y en conocimiento. Esto nos lo dice Hebreos 4:13. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuenta de nuestra vida. Esta porción de la Escritura nos habla de que nada está oculto para Dios y que antes todas las cosas están desnudas y abiertas a Él, y es a Él a quien debemos dar cuenta. En resumen, Dios está presente en autoridad, está presente en poder y está presente en conocimiento o sabiduría. Otro ejemplo que tenemos sobre la omnipresencia de Dios es cuando el rey Salomón terminó de edificar el templo allí en Jerusalén, que fue dedicado a Dios. Recordemos que en ese templo había un lugar santísimo, allí estaba también la Shekinah. Sin embargo, Salomón, reconociendo que Dios no tenía límites, se expresó de la siguiente manera. Dice, ahora en Primera de Reyes 8:27, dice: ahora pues, oh Jehová, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y voy a leerles otra versión que dice lo siguiente: pero, ¿en realidad puede vivir Dios en la tierra? Si ni los cielos más profundos pueden contenerte, entonces, ¿cómo será adecuada
para ti este templo que he hecho construir. El rey Salomón, reconociendo que Dios no tenía ningún límite, ni estaba limitado a un espacio, está diciendo, esta casa que yo te edifiqué no te puede contener. Hablando de que el Dios tiene como omnipresente, no tiene un lugar en la tierra que lo pueda limitar. La pregunta que se hacen algunos, bueno, ¿y si Dios está en todo lugar, Dios es todo? Hay dos corrientes, una de las cuales ya el pastor Víctor Hugo nos hizo mención, que es el panteísmo. Ellos dicen que si Dios está en todo lugar, entonces Dios es todo. Entonces la tierra, la madre tierra es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, el agua es Dios, las piedras son Dios. Eso lo afirma el panteísmo, que si Dios está en todo lugar, todo es divino. Hay otra corriente que es el palenteísmo. Estos afirman que si Dios está en todo lugar, es decir, que si Dios es omnipresente, todas las cosas son parte de Dios. Es decir, como si Dios fuera un Dios compuesto y que estuviera dividido en muchas partes. Estas dos corrientes son unas herejías que surgen de una mala interpretación de la doctrina de la omnipresencia. Ellos desconocen que Dios es espíritu, como lo afirma la Escritura, y que Dios no está dividido en partes, y que no es cierto que una parte de Dios esté aquí y otra parte de Dios esté allá. Dios está como es, en una unidad, en su esencia, está su presencia completa. Dios no está dividido. Dios es espíritu. Bien, seguimos. Bueno, todo el ser de Dios, cuando hablamos de la presencia de Dios, todo el ser de Dios con todos sus atributos es el que está presente en un lugar. Y Dios con su esencia está presente en todos los lugares. Hay dos tipos de omnipresencia que podríamos hablar. Una omnipresencia esencial, que es la omnipresencia como tal. Esta nos enseña que Dios está tanto con todas las criaturas. Está con los que creen y con los que no creen. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y nuestra versión, que posiblemente están poniendo en la pantalla, dice: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca. Este versículo nos enseña que Dios está presente aún para los malvados y para los inconversos que quieran encontrarlo a Él. Y también encontramos que hay otra clase de omnipresencia de Dios. Y bueno, en el punto anterior, para recordar que Dios también es un Dios presente para los inconversos, recordemos que en la Escritura Dios estuvo con muchos gobernantes que eran incrédulos, con Nabucodonosor, con Ciro, con Darío, con Alejandro Magno. Y Dios por un tiempo los protegió y estuvo con ellos para lograr cierto propósito que él tenía. Así que Dios también está presente para los inconversos, para todos aquellos que quieran acercarse a Él de corazón. Pero hay otra omnipresencia que se llama de gracia, o le llaman la omnipresencia graciosa. Y esa omnipresencia es la presencia de Dios con sus hijos, con sus redimidos, con aquellos que hemos creído en Él, que andamos en sus caminos. Podemos contar con esta omnipresencia de gracia. Esta es una omnipresencia efectiva y eficaz. ¿Por qué razón? Porque ella nos transforma, porque la gracia de Dios nos cambia, nos hace nuevas criaturas. Y por eso se llama la omnipresencia graciosa.
Juan 14:23 dice el Señor: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. ¿Sienten que aquí está la presencia del Señor? Mire lo que él está diciendo. Mi Padre lo amará y vendré a él y viviremos con él. ¿Cómo es que Dios está presente en la vida de sus redimidos? Es a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es uno de los regalos que Dios nos ha dado con la salvación. Y el Señor dice que Él mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y esta es una presencia efectiva de Dios porque es la presencia misma de Dios que transforma nuestras vidas. Bien, también podemos ver que en el cielo Dios tiene una presencia ya de gloria y que como Él está sentado en su trono y recibe alabanzas y gloria de todos estos ángeles y arcángeles, podemos decir que Dios vive en el cielo y que su presencia allí está llena de su gloria. Pero también Dios, y es algo que tal vez no pensamos, pero la omnipresencia de Dios también está en el infierno. La presencia de Dios está en el infierno, ¿por qué? Porque allí está Él con su ira y con los juicios. Así que no hay lugar ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno donde la presencia de Dios no está. Muy bien, aquí terminamos la introducción al tema y vamos con nuestro segundo punto que dice, ¿dónde está presente Dios? Oh Señor, tú has conocido todo de mí, mi andar, mi reposar conoces tú. Has puesto tu mano sobre mí. Maravilloso es tal conocimiento, no lo puedo comprender. Aun sin hablar, sabes lo que quiero decir. No hay nada oculto para ti. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si donde quiera estás, tú estás. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si donde quiera estás, tú estás. Si subiera a los cielos, si bajara a lo profundo del mar, allí tú estás, tú estás. Oh.
separar de ti, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Nada me podrá separar de ti, nada me podrá separar de ti, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Nada me podrá separar de ti, nada me podrá separar de ti, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Nada me podrá separar de ti, nada me podrá separar de ti, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Nada me podrá separar de ti, no, no, no. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Nada me podrá separar de ti, nada me podrá separar de ti, ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo. Muy bien, hermanos, después de esta hermosa alabanza vamos a continuar con el tema de la omnipresencia. Nuestro segundo punto es una pregunta que nos dice, ¿dónde está presente Dios? Hasta ahora lo que hemos dicho es que Dios es un Dios con un poder infinito que lo hace omnipotente. Recordemos que Dios no está limitado por ningún lugar o ningún espacio. Esto lo hace a Él un Dios omnipresente. Y como Dios no está limitado por el tiempo, es un Dios eterno. Estamos diciendo también que Dios está presente en todos los lugares que podamos imaginar, en el cielo, en la tierra y aún en el infierno, donde Dios ejecuta sus juicios. Para el tema de dónde está presente Dios, vamos a tomar el Salmo 139, del 7 al 9. Allí dice David, tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estaría. Si fuere al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Vemos que David está reconociendo que el Dios que tenemos es un Dios inmenso y es omnipresente hasta en los 4 puntos cardinales, en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur. Dios está con todas sus criaturas y está presente en todo lugar. Vamos a mirar también que el hombre, sea creyente o incrédulo, no puede huir de la presencia de Dios. Y vamos a tomar el ejemplo del profeta Jonás. Les invito para que busquemos ahí Jonás 1, del 1 al 2. Aquí dice el texto, había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios está haciendo un llamado al profeta Jonás para que vaya hasta Nínive y les haga una advertencia de que Dios lo va a destruir. Y Jonás, en lugar de obedecer a Dios, estaba ignorando la omnipresencia de Dios. Y en lugar de salir para Nínive, se fue rumbo a Tarsis. Y dice la escritura que fue hasta otra ciudad que se llamaba Jope y allí cogió una embarcación que iba hasta Nínive. Todos conocemos esta historia. Se produjo una gran tormenta en el mar y los compañeros de viaje acusaron a Jonás que era responsable de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban a punto de naufragar. ¿Y qué pasó? Que Jonás fue arrojado al mar y un gran pez se lo tragó.
Al final de la historia que todos conocemos, Jonás tuvo que ir a Nínive y predicar. Vemos aquí que el profeta Jonás, en lugar de obedecer a Dios, ignoró este atributo del que el rey David nos estaba hablando en el Salmo 139, que es que Dios está en todo lugar y que él no se podía esconder de Dios. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Obedecer a la palabra. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra actitud o nuestra reacción debe ser obedecer a Dios. No podemos ser como Jonás. Jonás fue necio y Jonás ignoró que Dios estaba presente en todo lugar. Bien, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos muchas evidencias o muchas referencias de lo que significa la presencia de Dios. Y vemos el ejemplo del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Cuando el pueblo de Israel se fue a su travesía por el desierto, la presencia de Dios nunca los abandonó. En Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Bien, el Señor los guiaba en una columna de nube y de noche les daba luz en forma de una columna de fuego. Lo que nos dicen estos textos, que también tenemos un texto paralelo en Nehemías 9 del 12 al 19 para que lo busquen en su casa, Nehemías 9, 12 y 19, es que el Señor nunca se apartó de delante de su pueblo. De día y de noche la presencia de Dios era real. Tenía unas nubes que en el día los cubría y los protegía y en la noche una columna de fuego para que los guiara. Dios no cambia, mis hermanos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos tenían también el tabernáculo y el arca que representaban la presencia de Dios en medio del pueblo. Recordemos que también en el monte Horeb, cuando Moisés vio esa zarza ardiendo, ese monte humeaba y eso simbolizaba que la presencia de Dios estaba ahí de una manera muy real. Aunque la presencia de Dios está, como hemos dicho hasta ahora, en todos los lugares, allí estaba como para llamar la atención de Moisés en forma de una zarza ardiendo. Este atributo de la omnipresencia de Dios ha sido fortaleza para muchos cristianos a través de la historia. Y vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo y de Silas. Hechos 16:23. Leemos allí que dice, después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. La historia nos cuenta allí en Hechos que Pablo y Silas llegaron a Filipo. Fue el primer lugar donde ellos llegaron a llevar el mensaje en el continente europeo. Y allí encontraron a una mujer llamada Lida. Esta mujer recibió el mensaje y tanto ella como su familia se bautizaron. Y Pablo, yendo a la oración, se encontró con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y con los días, Pablo decidió liberarla a ella. Los amos de esta muchacha, al ver que Pablo había liberado este espíritu y que ellos estaban perdiendo, digamos, sus ganancias, lo llevaron hasta los tribunales y ellos terminaron en la cárcel. En la cárcel, una noche ellos estaban, Pablo y Silas, orando y cantando y se produjo un gran terremoto. Y las cadenas de ellos se cayeron, las puertas se abrieron y después de este suceso vemos cómo Dios, aún en ese tiempo que ellos estaban pasando allí, estaban en medio de una aflicción, encarcelado, cómo la presencia de Dios se manifestó de una manera poderosa y que hubo testigos
de que la presencia de Dios estaba con estos dos discípulos, con Pablo y con Silas. Al final vemos cómo ellos son liberados y reconociendo a estos magistrados que habían cometido un error porque Pablo era un ciudadano romano, vemos que los liberan y a partir de ahí, digamos que ellos quedaron libres, de manera que la presencia del Señor estuvo ahí con ellos. Dios está presente, hermanos, para librarnos en todos los tiempos de angustia y de aflicción. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios omnipresente. Él ha estado a través del tiempo, estado a través del tiempo presente en la vida de sus hijos. En el Nuevo Testamento también encontramos una historia bastante simpática, que es la de Natanael. Natanael le preguntó a Dios, al Señor Jesús, perdón, en Juan 1 del 48 a 50. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, ya te vi cuando estabas bajo la higuera y antes que Felipe te invitara a verme. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo del Dios, Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿crees porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Pues verás cosas más grandes que esto. ¿Cómo es posible que Jesús vio a Natanael cuando él estaba por allá debajo de la higuera? Es porque Jesús es Dios presente. Él está presente en todo lugar y a través de esta facultad fue que él pudo ver o visualizar dónde estaba Natanael. Tenemos también en el Antiguo Testamento otra historia que muestra la omnipresencia de Dios. El rey Nabucodonosor mandó a construir una estatua de oro y sacó un decreto o una ley que decía que cuando sonaran las bocinas, las arpas, los instrumentos musicales, todo el mundo, gobernantes, ciudadanos, todo el mundo tenía que postrarse ante este Dios falso. Estos jóvenes exiliados o deportados, Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, que fueron estos judíos que fueron traídos a Babilonia, no obedecieron y el rey les cuestionó preguntando por qué razón ellos no estaban obedeciendo. ¿Qué les dicen ellos? Majestad, no es necesario que le demos más explicaciones sobre eso. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo. ¿Cuál era el castigo que ellos se les había dado por no rendirse o no rendirle honor a este Dios o a este ídolo? Era que tenían que ir al horno de fuego. Y allí Nabucodonosor autorizó para que lo calentaran al máximo. Y el mismo Nabucodonosor vio que estaban en el horno de fuego los tres jóvenes, pero que además había otra persona, había una cuarta persona. Y esto simboliza que la presencia de Dios estaba con ellos y que al final ellos fueron salvados porque Dios estaba con ellos. Y esto sorprendió mucho a Nabucodonosor porque se dio cuenta de que el Dios que ellos tenían era un Dios que estaba acompañándolos, que estaba con ellos en este momento. Bien, aquí terminamos algunos ejemplos y son muchos los que hay en las escrituras acerca de cómo Dios se manifestó con su omnipresencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar el último punto que nos dice qué implicaciones tiene la omnipresencia en la vida del creyente y de la iglesia. Cada lección que estamos estudiando en este ciclo habla sobre un atributo especial de Dios. Y hoy particularmente estamos hablando de que Dios es un Dios presente, que Dios puede estar en todos los lugares, por lo cual es omnipresente. Entonces, ¿qué consecuencias, qué efecto, qué implicaciones tiene conocer esta doctrina en nuestra vida? Vamos a ver algunos. El incrédulo no sabe dónde está su Dios, ni si su Dios es poderoso o no.
Por el contrario, los creyentes debemos saber que nuestro Dios es un Dios omnipresente y que por lo tanto está en todos los lugares. Vamos a estudiar un ejemplo que está en Primera de Reyes 8:27. En esta historia que nos narra este libro, había como especie de una competencia entre el profeta Elías y los profetas de Baal. Y recordemos que Elías empezó a reírse de ellos, porque ellos estaban invocando o estaban llamando a su Dios y no obtuvieron ninguna respuesta. Y el profeta Elías entonces empezó a reírse de ellos con lo siguiente. Dice en Primera de Reyes 8:27, les dijo, griten más fuerte, si es Dios, tal vez está ocupado o quizás está haciendo sus necesidades o tal vez salió por un rato, a lo mejor está durmiendo. Si oran un poco más alto, él puede despertar, lo despertarán. Estos gritaron mucho más fuerte de lo que estaban haciendo y tampoco tuvieron ninguna respuesta de su Dios. Así que los incrédulos no saben dónde está su Dios, pero nosotros los creyentes sí sabemos que Dios tiene una presencia en todos los lugares y sabemos cuál es el poder que Él tiene, que es un poder ilimitado. De manera que esto debe ser una de las cosas que debemos tener claros a partir de esta lección, y es que la presencia de Dios permanece para siempre porque Él no cambia y está siempre en todos los lugares. Dios, además de ser un Dios omnipresente, recordemos otra cualidad de Dios que es omnipotente, que tiene un poder ilimitado. Estas cualidades de Dios todas son complementarias, todas van de la mano, todas son parte de la esencia de Dios. Debemos saber que de parte de Dios, conociendo de parte de Él que Él va a estar en todo lugar, desde todos los lugares Él nos mira. Hay un texto en la Biblia que dice que de las alturas de su trono Él nos ve y nos mira con ojos de misericordia. En el primer versículo que vimos en Jeremías, Dios está diciendo, ¿acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Sabemos que Dios es un Dios de lejos, porque desde lejos Dios todo lo domina, pero que también es un Dios de cerca, porque lo podemos tener como nuestro Dios personal. Dios abarca todas las cosas, pero ninguna cosa puede abarcar a Dios. Y a esta verdad tenemos que aferrarnos los creyentes. A partir de hoy debemos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios es un Dios omnipresente. Otra implicación que tendría conocer esta doctrina es que tanto el inconverso como el creyente no pueden huir de la presencia de Dios. Nos lo decía el rey David en el Salmo 139 que leímos al principio, y también el profeta Jonás en Jonás 1 y 2. Sabemos que que los creyentes no podemos escondernos de la presencia de Dios. Pero cuando el Señor habla de los malvados que tampoco pueden ocultarse de su presencia, vamos a mirar un texto en Apocalipsis 6, del 12, vamos a leer el 12, el 15 y el 17. Dice lo siguiente, Apocalipsis, cuando el Cordero rompe el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se oscureció como si estuviera de luto, y la luna se puso roja como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Y les leo el 15 y 17. La gente se escondió en cuevas y detrás de las rocas de las montañas todos se escondieron. Reyes, gobernantes, generales, ricos y poderosos, esclavos y libres.
Todos le decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado y nadie podrá sobrevivir. Vemos aquí cómo los malvados, los inconversos, tratan de huir de la presencia de Dios. Y ellos están pidiendo a las montañas y a la roca que les caigan encima, que los maten para esconderse de la presencia de Dios. Pero sabemos que ni nosotros como creyentes, ni los inconversos pueden huir de la presencia de Dios. Otra implicación que tendría, otro efecto, es que la presencia de Dios es fortaleza para los que creen. En Génesis 28:15, estamos aquí hablando sobre Jacob. Recordemos que Jacob salió huyendo de su hermano Esaú y iba con destino a Harán, huyendo de su hermano que le quería matar. Y en medio de estos encontramos este pasaje donde Dios le habla a Jacob y le dice, mira, estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te volveré a traer a esta tierra. No te abandonaré y cumpliré lo que te acabo de decir. La presencia de Dios acompañó a Jacob en toda esta travesía. Y la presencia del Señor terminó fortaleciendo a Jacob, porque acordémonos que era una jornada muy larga y Jacob estaba ya desfalleciendo. Bien, en el Salmo 121 vamos a leerlo del 1 hasta el 8. Dice así, mira a lo alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Dios no te dejará caer, tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme, ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu vida y tu venida desde ahora y para siempre. Esta declaración que encontramos en este salmo es una declaración que nos trae consuelo, que nos trae esperanza, que afirma también nuestra fe, el saber que nuestro Dios está siempre con nosotros, que Él nunca se va a dormir, que Él nunca se cansa de estar cerca de nosotros y que tenemos la confianza de que Él va cada día de nuestra vida caminando y que su protección es segura para nosotros. Su omnipresencia está siempre guiando. Y qué bueno que todos nosotros al despertar cada mañana le digamos al Señor, gracias Señor, porque estás aquí presente. Que en este nuevo día, Señor, puedo sentir que está tu presencia porque estoy vivo, como decía el apóstol Pablo. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Entonces, qué bueno que tengamos esta buena costumbre de darle gracias a Dios por su omnipresencia, porque esa es una gran fortaleza que tenemos como creyentes. Bien, también la omnipresencia de Dios nos da valor en las batallas de la vida. Y vamos a mirar Deuteronomio 21. Dice lo siguiente, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos y veas caballos y carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, no le temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. En las batallas de la vida, a veces pensamos que el Señor nos ha abandonado. A veces sentimos que el Señor nos ha dejado, pero el Señor dice que todo el tiempo Él estará con nosotros y es una promesa que Él va a cumplir. Entonces, cuando estemos en batallas espirituales, en guerra, o tengamos unos enemigos que se han levantado en contra de nosotros,
recordemos que el Señor siempre está con nosotros. Otra cosa que nos ayuda la omnipresencia de Dios es a saber que tenemos consuelo en las pruebas. Isaías 41, 10 y 13 dice, si el miedo me invade, no es porque el Señor no está conmigo, sino porque yo me he olvidado de su presencia. Esa es la conclusión de estos dos textos que les voy a leer. Dice, no temas, estoy contigo, yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré y te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Y en el 13 dice, porque yo el Señor tu Dios te tomo de la mano, yo soy el que te dice, te ayudaré, no tengas miedo. Bien, aquí vemos que el Señor nos da como consuelo que en todas las pruebas que podamos vivir, Él siempre va a estar con nosotros. Y recordemos esto que quede muy presente a partir de esta lección. Cuando el miedo nos invade, cuando estemos en angustia, no es porque el Señor no está conmigo, sino porque yo estoy pasando por alto o estoy ignorando su presencia. Bien, otra efecto que tiene la omnipresencia es que nos da la seguridad de que Dios está presente en todas nuestras reuniones, así sea la más pequeña. Cuando nos reunimos para honrar al Señor, para estudiar la palabra, cuando estamos en cualquier reunión, sea en una gran reunión o en una pequeña, debemos tener la seguridad de que Dios está ahí. Él nos los ha dicho en Mateo 18, 20. Dice, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allá en medio de ellos. Y luego en Mateo 28, 20 dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien. Traigo a referencia Juan 10:30 que dice, el Padre y yo uno somos. El Padre, Jesús y el Padre, una sola persona son. Cuando nosotros hablamos que Dios está presente, están presentes tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Esta unidad es una unidad muy fuerte que nos debe traer a nosotros la seguridad de que tenemos un gran aliado. Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos un Dios perfecto y eso es algo que debemos conocer, que nuestro Dios es perfecto. Todos los atributos que Dios tiene son infinitos, son ilimitados. No es que la eternidad de Dios sea de cierto tamaño, que se pueda medir. Ninguno de los atributos de Dios son limitados, todos son infinitos. El Salmo 145:3 dice lo siguiente acerca de la grandeza de Dios. Grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Es para que vayamos mirando que Dios es un ser perfecto. Aquí este salmo nos habla de la grandeza de Dios. Y en otra versión dice que su grandeza es inescrutable. O sea, tenemos un Dios grande, un Dios inmenso, un Dios que es infinito en todos sus atributos. En Job 5:9 nos habla del poder de Dios, que su poder es infinito. Dice Job 5:9, Él es autor de obras grandiosas que no se pueden entender completamente y sus obras maravillosas son incontables. El poder de Dios se manifiesta en las obras tan grandes y tan maravillosas que ha hecho. La creación es una obra maravillosa de Dios que nadie más pudo haberla hecho. El Dios es el arquitecto de toda esta obra que nosotros podemos ver. Tenemos grandes obras y grandes maravillas, por lo cual tenemos un Dios que tiene un poder infinito.
También en el Salmo 147:5 nos habla del poder de Dios. Nuestro Señor es grandioso y grande es su poder y su conocimiento no tiene límite. Aquí nos habla tanto del poder de Dios como de la sabiduría de Dios. Todo esto que estoy mencionando ahora es para que nosotros reconozcamos que tenemos un Dios que es un ser perfecto. Su esencia es infinita, sus atributos son ilimitados, su grandeza, su poderío, su fuerza, todo lo que Dios tiene es grande y poderoso. Bien, esta lección también nos debe enseñar que si Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, que es eterno, que es único, que es soberano, debemos evitar adorar cualquier otra cosa que no sea Dios. Y Dios nos ha enseñado en su palabra que el rendirle culto a otras cosas es idolatría. Una cosa que no es Dios, cuando adoramos algo que no es Dios, estamos ignorando que Él es un Dios único y verdadero. Salmo 96:5 dice, los dioses de otras naciones no son sino ídolos, en cambio el Señor hizo los cielos. En contraste con los ídolos, con otros dioses, Dios es creador y su grandeza se ve también en que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué pasa si nos olvidamos de este atributo que Dios tiene? Si olvidamos que Dios, como hizo Jonás, que quiso ignorar la omnipresencia de Dios, eso nos puede llevar a pecar o a caer en tentación pensando que Dios no nos está viendo en secreto. Y tomemos el ejemplo de Adán. En Génesis 3:10 dice que después de haber pecado, el hombre le respondió, estaba hablando de Adán, escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Cuando Adán pecó, pensó que él podía esconderse de Dios y vemos que el ignorar que Dios está viendo todas las cosas y que Dios está presente en todo lugar nos puede también llevar a caer en tentación y a pecar. Esta lección también trae como una reprensión al pecador y es que debe crear cierto terror a los pecadores porque no hay ningún lugar donde Dios no pueda vernos, donde Él no pueda estar, como lo vimos en el Salmo 139. El Señor sabe. Dice en el 139, 2 y 3, dice, tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Mire, el ojo de Dios avisor está cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, y dice que aún Él conoce nuestros pensamientos. Y en el 11 dice, si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que se hiciera noche la luz de mi alrededor, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti. El que cree que en la oscuridad puede esconderse de Dios, no es cierto, porque dice que ni en la oscuridad nosotros podemos escondernos de Dios, porque para Él la oscuridad es luz. Él a través de la oscuridad puede perfectamente vernos. Bien, por último, la omnipresencia de Dios es un consuelo para la iglesia. Toda la iglesia que somos esa comunidad de personas que han sido llamadas del mundo, apartadas del mundo y llamadas para servir a Dios, nos debe consolar saber que de parte de Dios, la presencia de Dios no es solamente para vigilarnos, porque Él tiene una presencia para protegernos, para darnos su gracia. El poder de Dios nos preserva, nos cuida. El Señor nos ama de tal manera que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y este poder que tiene el Señor de estar en todo lugar debería ser un consuelo para la iglesia.
Para concluir, quiero decirles que todos los atributos que estamos estudiando, sea la omnipotencia, la eternidad, la santidad de Dios, todos estos atributos deben crear en nosotros una nueva manera de relacionarnos con Dios. Debe cambiar nuestra oración hacia el Señor. Debe cambiar nuestra alabanza, nuestra adoración, porque no nos estamos acercando a cualquier Dios. Es un Dios tan grande que dice la palabra que su grandeza sobrepasa todo entendimiento. Así que el mensaje que quiero dejarles hoy es que conociendo los atributos de Dios, también debe cambiar en nosotros la manera como nos presentamos delante de Él, como le reverenciamos, la manera como nos relacionamos con Dios. Ahora, conociendo nosotros que su presencia es permanente, esto nos debe ayudar a sentir que tenemos que cambiar las cosas que tengamos que cambiar para agradar con nuestra vida a Él. Muchas gracias por su atención. Reitero nuestra invitación para que todos los estudiantes matriculados sigan en sintonía con esta escuela bíblica todos los martes. Les invito para que hagamos una oración para concluir el tema. Amado Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de conocer este hermoso atributo que es la omnipresencia. Te pedimos que esta enseñanza, Señor, guíe nuestras vidas, el saber que tú estás todo el tiempo con nosotros, que nunca nos dejarás. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha dicho que no temamos porque tú estarás con nosotros a donde quiera que vayamos. Te damos gracias, Señor, porque cada atributo que tú tienes, Señor, es para que nosotros seamos bendecidos con él. Te damos gracias por tu sabiduría que no tiene límites, por tu omnipotencia, Señor, con poder has hecho todas las cosas y tú eres un Dios omnisciente y también omnipresente. Gracias porque todos estos atributos hablan de que tú eres el Dios grande, el Dios que necesitamos, que tú eres suficiente para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada lección que estamos estudiando en esta escuela bíblica. Te doy gracias por los estudiantes, Señor, que han sido fieles y también por los maestros que tú estás usando para que este mensaje llegue a tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos hoy, Señor, que cada uno de estos atributos, Señor, que es hermoso conocerte a través de ellos. Te damos gracias y quedamos en tu hermosa presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.